El modelo económico de Mauricio Macri está en su peor momento, según el jefe de gabinete, Marcos Peña. El Observatorio Social de la Universidad Católica se preocupa por la fragilidad del trabajo, este es el empleo informal, y el crecimiento de la pobreza. Estamos trabajando fuertemente para que a final de año estemos por debajo de lo que fue a principio de año. Estamos ahora en el peor momento, eso se entiende, pero somos conscientes y trabajando en todas las medidas posibles para que eso no se profundice. Marcos Peña espera que no se profundicen los índices que anunció el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, que aseguró que desde que Macri es presidente se registraron 1.400.000 pobres más y 350.000 nuevos indigentes. Este aumento de pobreza se generó en gran parte por el aumento del precio de los alimentos y de tarifas de servicios básicos, más los nuevos desempleados de los últimos meses. Una situación complicada ante la que Macri avisó que iba a dialogar y conciliar. En la medida que las cosas estén peor es cuando más tenemos que dialogar y más tenemos que aprovechar a buscar coincidencias. ¿Apostamos al diálogo? Sin embargo, apenas en el Congreso se sancionó la ley antidespidos, Macri la vetó. Voy a vetar la ley que para mí es antiempleo. Yo vine acá para ayudar a que los argentinos tengan una mejor oportunidad. Yo no les voy a mentir. Yo me comprometí a decirles la verdad. Como Mauricio está comprometido a decir la verdad, nos avisó que los empresarios no van a despedir más a nadie y van a tomar a más empleados. Y cientos de empresas firmaron que no iban a despedir trabajadores por los próximos 90 días. Pero además muchos de ellos dijeron, no sé para qué firmamos esto, porque nosotros estamos pensando en tomar gente. Los sindicalistas más importantes no le creen y aseguran que Macri gobierna para los empresarios. Ha sido fiel a la clase media alta, a los empresarios, al empresariado y obviamente ha sido totalmente en contra de los trabajadores. Reclaman que aumenta la pobreza porque aumentan los despidos. Nosotros tenemos hace 5 meses de que subió este gobierno, tenemos el país paralizado. Ahora, lo que hay son despidos en un montón de reparticiones, más en las privadas que en las públicas y mucho más en la informal que no se conoce. ¿A dónde va el modelo de Mauricio Macri? ¿Fue un sinceramiento? ¿Fue un sincericidio? No importa. Lo cierto es que fue el propio jefe de gabinete, Marcos Peña, quien admitió hoy que el gobierno está en su peor momento. ¿En qué consiste este peor momento? Bueno, las consecuencias acumuladas, primero de la devaluación, después de la emisión de deuda para pagarle a los fondos buitres y ahora la llegada de las tarifas. ¿Sí? Ese escenario que ya hacia las primeras mediciones del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, allá por el mes de abril, ya hablaba de 315.000 personas que habían caído en la indigencia. 4 puntos más de pobreza van a generar efectos peores cuando llegue la mitad del año, ¿no? Entonces, es el peor momento para el gobierno, sí, y lo admite el propio gobierno. Esto releva muchas veces y sincera el debate sobre si exagera la oposición, exagera el kirchnerismo, exagera el Frente Renovador. No, es el propio gobierno el que está admitiendo que es su peor momento. A partir de ahí, a partir de ese sinceramiento o sincericidio, uno puede empezar a poner algún grado de interpretación o de alarma o de alerta o de señal amarilla sobre una cantidad de índices que se empiezan a conocer. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA dijo que ahora, en estos meses, son casi 10 millones los argentinos que tienen problemas de empleo. ¿A qué denominan problemas de empleo? A gente que no tiene un sindicato que la defienda, pequeños microempresarios que están en economías de subsistencia, amas de casa que tienen que hacer alguna changa, personal doméstico, todo ese universo de una economía más o menos informal, asalariada o no, está en problemas. Está en problemas porque muchas veces no les llegan los planes sociales ni el tarifa social de luz y quedan inmersos en el ajuste. El hecho de que el gobierno haya admitido que está en su peor momento no quiere decir que haya admitido la palabra fatal, la que rehuyen todo el tiempo, le esquivan, le sacan el culo a la jeringa, que es ajuste. Lo que el gobierno ha hecho es un ajuste. Lo que se discutía en la campaña electoral y todos los candidatos decían, no, nosotros no vamos a hacer, no, de ninguna manera, nosotros no vamos a hacer un ajuste. Señores, se ha hecho un ajuste. Queda todavía la discusión si fue un ajuste gradual o fue un ajuste drástico. La verdad es que a la luz
de lo que tuvieron que venir a discutir hoy los gobernadores de las provincias del sur fue un ajuste drástico, dramático, sin anestesia, como quieran llamarlo. Vinieron los gobernadores de las provincias del sur y dijeron, nos aumentaron el 1800%. Entonces, Rogelio Frigerio, ministro del Interior, y Juan José Aranguren, ministro de Energía, dijeron, bueno, está bien, negociemos, les vamos a aumentar solamente el 400. ¿Por qué? Porque el sur son las provincias que producen el gas. Entonces, falta de tacto político y estructural, aumentarle al sur, a los que producen gas le querían aumentar un 1800% las tarifas. Esto en algunos casos. En otros casos, como en Bariloche, el propio intendente dijo que la suba del gas domiciliario era del 1000%. ¿Por qué? Porque ya el sur había zafado de un aumento del gas que había caído en un momento dado del kirchnerismo y ahora le aplicaron doble aumento. Pero era tan sencillo como que en algún momento las provincias del sur iban a cerrar la canilla, iban a cerrar los gasoductos y no iba a venir más para acá el gas. Lo cortaban y se acabó. Entonces tuvieron que negociar por este principio que yo les digo siempre, que es el principio del cuchillo en la manteca y el si pasa, pasa. Probaron a ver si pasaba el aumento del 1800% y descubrieron que no pasaba y que podía tener consecuencias de corte de gas. Entonces dijeron, no, 1800 no, solamente 400%. Mario Das Neves, gobernador de Chubut, hoy decía, ¿cómo es posible? ¿Quién les hizo el cálculo para que saquen 1800 y después terminen negociando 400%? El viernes pasado también, con este principio del cuchillo en la manteca, el ministro Aranguren, sobre la hora, cuando ya se iban todos de las oficinas del ministerio, dijo, vamos a darle por los meses de invierno que las pymes paguen solamente el 50% de las tarifas de gas porque les puede provocar algunos daños. Claro, no lo pensaron antes. Esto es lo que hace pensar que el diagnóstico de que estamos en el peor momento remeda o evoca el famoso estamos mal pero vamos bien de Carlos Menem. El problema acá es que todo lo que se planteaba, todo lo que se esperaba para el segundo semestre, cada vez se va corriendo un poco más. Ahora, en función de las proyecciones que hacen algunos economistas, para el segundo semestre lo que se puede esperar es volver al kirchnerismo. O sea, volver a las etapas de inflación o a las cifras de inflación que había en el kirchnerismo. Si la inflación se fue del 2,5 al 5, al 6, que vuelva a bajar al 2,5, pero eso no es bajar la inflación. El gobierno está jugado tal cual estaba jugado en su momento, el gobierno de Menem, a bajar la inflación. Claro, pero Menem venía de una hiperinflación, de la hiperinflación de Alfonsín. Macri no viene de una hiperinflación, viene de una inflación que se podía descontrolar, que sí era preocupante, pero hoy en un momento dado el jefe de gabinete hace una comparación, dice, bueno, podríamos haber terminado como en 1989, como en el menemismo, post-crisis hiperinflacionaria de Alfonsín, o como en el 2001, la crisis de cesación de pagos que enfrenta y que hace caer a Fernando de la Rúa. Pero ninguno de esos dos momentos se había llegado en el fiel del kirchnerismo. ¿Había problemas de deuda? Sí, había problemas de deuda, pero los fondos buitres no eran en el 2001. Si no, no se hubiera podido salir tan fácil como se salió simplemente emitiendo 12.000 millones de dólares. ¿Había problemas de inflación? Sí, pero no era la inflación de Alfonsín. El ajuste que generó este gobierno está provocando daños en el tejido social. Y esto hay que admitirlo y lo empieza a admitir el propio gobierno. Al admitirlo, tal vez genere como una descompresión, genere cierto alivio en tres frentes que venía abriendo el gobierno con tres actores importantes de la Argentina. Con la oposición. Tenía un grado de convivencia civilizado con Sergio Massa, voló por Buenos Aires con el veto de la ley antidespidos. Tenía algún grado de convivencia tranquilo con los sindicatos, sobre todo con los sindicatos a los que les había puesto realmente mucha plata, que el kirchnerismo les negaba en las obras sociales. ¿Cómo queda eso después del veto de la ley antidespidos? Y después un enemigo inesperado, la Iglesia. La Iglesia convocó el sábado a las 5 centrales sindicales y los unió, les habló, y la pastoral social ya sabemos que ha tenido siempre una tarea importante a la hora de marcarle la cancha a un gobierno, y si no, que lo diga la dictadura. Las primeras reuniones sindicales, el primer resurgir del sindicalismo en la Argentina durante la dictadura, se hizo al amparo de la pastoral social, que siempre fue como el ala más peronista de la Iglesia, y en este caso también es la pastoral social la que está convocando a los sindicatos
con los índices, con las cifras de los índices de pobreza que provee la Universidad Católica Argentina para avalarlos, para abrazarlos y para decirles al gobierno, cuidado que nosotros a estos muchachos los queremos, ¿sí? Entonces, el gobierno, sin ser el diagnóstico, apuesta todo a la inflación y ahora tiene 3 frentes abiertos. ¿Es su peor momento? Sí, pero cuidado también con esto. Muchas veces se ha visto en la Argentina que un gobierno que finalmente logra pisar la inflación resurge de sus cenizas. Esto le pasó al menemismo. El menemismo también tiembla en el primer año de gestión y se come una hiperinflación. Y es hasta que llega Cavallo que a partir de ahí empieza a resurgir como gestión. Entonces, aprendiendo, habiendo leído atentamente esa lección, me parece que el gobierno de Macri está jugado pura y exclusivamente a pisar la inflación y que bajar la inflación le sirva de trampolín para hacer renacer el crédito social. Por ahora el gobierno tiene crédito social. Esto tampoco uno puede desconocerlo. Hay gente que está enojada, hay gente que lo votó y está enojada, seguramente, pero todavía tiene un crédito social. Y apuesta a que pisar la inflación le devuelva otro crédito social y sobre todo instale un clima nuevo en la Argentina. Bienvenidos a Tercera Posición. El presidente Mauricio Macri prometió dedicarse a lograr la pobreza cero. La realidad por ahora no lo está ayudando. Y su asesor de imagen estrella, Jaime Durán Barba, tampoco. Yo creo que a veces la visión esta de que hay gente que se está muriendo de hambre no es real. Es una visión más burguesa. Lo que usted dice me parece riesgoso en cuanto a la negación. Hay gente que se muere de hambre. ¿Has visto que alguien se muere de hambre? ¿Viste algún muerto? Sí, en Salta sí, una chiquita antes de ayer. Antes de ayer una chiquita en Salta. En Salta una chiquita antes de ayer. No, dígaselo a Durán Barba. Pasa excepcionalmente. Durán Barba nos desafía a que busquemos muertos por hambre y como buen publicista nos vende muy lindas ilusiones. La gente pobre también tiene ambiciones y está muy bien, tiene ilusiones, quiere ir a ver tus películas. Sí, pero la panza la tenés que tener llena antes de tener una ilusión, porque cuando vos no llegás a tener la panza llena, yo lo invito si usted quiere, a la zona sur, zona que yo conozco. Hace yo conozco de mi casa. Muy bien también, si quieres vamos cuando quieres. Jaime naturaliza que haya pobreza y nos sigue hablando de ilusiones. Hay pobreza, sin duda. ¿Cómo no va a haber pobreza? Sí. Y no es bueno que haya, y hay que combatirla. Sí, desde luego. Con ilusión y con el placer. No, con la realidad. Pero no hay que pensar que esa gente no tiene ilusiones, esa gente es idiota, está temblando del hambre. Yo no estoy pensando es gente así de ninguna inteligente, manera, es gente que tiene ilusiones, que tiene salir para adelante. ¿Quién dijo que no? El gobierno de Macri, además de tener un asesor en imagen política que le da mala imagen, tiene a sectores de la iglesia representados en el titular de la Pastoral Social, Jorge Lozano, que denuncian empeoramiento de las condiciones laborales. Entre el 30 y el 40% de los trabajadores, dependiendo de las provincias, están sin tener derechos laborales, sin tener acceso a obras sociales y bueno, lo señalábamos como parte de un panorama social que es complejo. A esto se suma que el arzobispo argentino que trabaja en el Vaticano, Marcelo Sánchez Sorondo, está muy enojado con las críticas al Papa. A mí me admira un poco que alguna persona del gobierno haya criticado una cosa que nosotros hacemos y que el Santo Padre hace aquí para ayudar al bien común, mientras el gobierno de Estados Unidos nos manda a su máximo representante. Si el gobierno de Japón lo mismo, el gobierno de Corea lo mismo, no entiendo por qué la Argentina está ahí que no se sabe qué es lo que quiere. Sánchez Sorondo está furioso con la diputada Elisa Carrió. Está muy enojado con la diputada Elisa Carrió, ¿no? Estoy enojado con Elisa Carrió y con que ningún otro ha desmentido. Tengo que ocuparme yo de desmentir esto. Para mí es un escándalo que critiquen al Papa. El arte de criticar al Papa, porque directamente lo critican para cualquier cosa. Cualquier cosa que hace el Papa, lo critican. Macri así tiene en contra a sindicalistas, a sectores de la iglesia y a las estadísticas que están marcando un aumento en la cantidad de pobres. Daniel Arroyo fue ministro de Desarrollo Social, fue viceministro de Desarrollo Social de la Nación y ministro de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires, o sea que conoce bien en un lugar como la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional, ¿qué pasa cuando hay que intervenir en situaciones de pobreza? ¿En qué momento fuiste ministro vos? Fui ministro del 2007 al 2009 y viceministro de la Nación 2003 al 2007. O sea que pasaste por momentos difíciles. Y arrancamos con 52% de pobreza en el 2003, exactamente. ¿En qué punto estamos ahora? ¿Cómo lo ves vos?
No, en este país donde no hay estadísticas. No, a ver, está claro que ha empeorado la situación social. Se dieron tres cosas juntas. Por un lado, la inflación, que arrancó con alimentos, después con transporte, después con tarifa. Eso generó un circuito complicado. Segundo, que separó la construcción y separó las changas. La Argentina es un país de changas y de complemento. El que tiene un plan social, además hace changa. El remisero, además, hace otra cosa. Separaron las changas. Y en tercer lugar, los despidos. Y cualquiera que conozca un poco la calle sabe que esa frontera entre la changa y el delito, un tipo que deja el mundo del delito, primero lo deja para hacer changas. Absolutamente. Si se acaba la changa, el tipo que alguna vez afanó vuelve a afanar. Digo, en algún momento esto se va a empezar a ver. Es una frontera complicada donde en realidad la gente quiere trabajar, quiere tener changa. Cuando se complica del todo. Para mí el dato más grave que hemos tenido en los últimos tiempos es que bajó el consumo de leche. ¿Cómo es eso? Bajó el consumo de leche fluida, la leche en sachet. Todas las madres en Argentina saben que tienen que darle leche a sus hijos. Las madres pobres tienen mucha conciencia que la clave es que los chicos tomen leche. Si baja el consumo de leche, quiere decir que no hay plata, no hay otra lectura posible. Es evidente que el ajuste ha sido muy fuerte y que han perdido capacidad de compra. Está sintiéndose en la leche, en el consumo de leche. Está sintiéndose el consumo de leche. Bajó el consumo de carne, bajó el consumo de leche y subió el de harinas. Quiere decir que se está comiendo peor. No solo hay más cantidad de gente en los comedores comunitarios, más gente que necesita, sino que además está comiendo peor. El que come peor va a estar peor en el futuro. O sea, estamos complicando la cosa no solo ahora, sino para adelante. ¿Está interviniendo bien el gobierno en estos focos, más allá del ajuste económico? Olvídate de la economía por un momento. ¿Está interviniendo bien en el incendio? Me parece que está fuera de escala. Está interviniendo. Encara programas, trata de extender la asignación universal por hijo, baja más alimentos. En la provincia de Buenos Aires pasaron de 6 pesos a 12 pesos los comedores. Ha hecho intentos, pero el problema es de esta escala y la respuesta es de esta. O sea, está haciendo... Esa aspirina contra el cáncer, me decís vos. Exactamente, sí, creo que no termina de verlo del todo. Porque hoy Marcos Peña se quejaba y dice, bueno, la iglesia no está viendo las cosas que nosotros estamos haciendo. Pero vos decís que es un problema de escala. Sí, es un problema de escala. Ha hecho anuncios, ha encarado algunas acciones. Es mejor que el seguro de desempleo suba a 3.000 y no que esté en 400. Pero son 60.000 personas las que cubre eso, o es mejor subir de 6 pesos a 12 los comedores, pero sigue siendo un problema serio. Creo que está muy fuera de escala. El problema es muy grande y la respuesta es muy pequeña. ¿En qué momento una situación social, qué índices de olfato tuyo o índices estadísticos te hablan de que un conflicto social está gestándose? Yo creo que... ¿Cuál es el tip que vos tenés? Para mí, cuando se pasa de la implosión a la explosión. Hoy hay un fenómeno de implosión social. No hay conflictividad creciente. Hay conflictividad, atención, pero no hay una conflictividad creciente y sí gente que revienta para adentro. La implosión social es: yo llego a mi casa, me peleo con mi mujer, con mi hijo. En el partido de fútbol estamos todos sacados. Estamos todos sacados. El fenómeno de estar muy mal y pero eso no va a la estadística. Eso no va a la estadística, pero es la vida cotidiana. Cualquiera que ande en un barrio va a haber gente complicada. El fenómeno que yo me doy, el dato que yo me doy es: si voy a un barrio y hay gente sentada en la puerta sin nada que hacer, quiere decir que no hay trabajo. Si uno va a un barrio y recorre y hay mucha gente sentada, porque las casas son muy chiquitas, entonces uno está sentado en la puerta, quiere decir que hay problema. Si encima va al almacén del barrio y ve terceras marcas del supermercado, no solo la gaseosa de siempre, sino la segunda y tercera marca, y si encima bajó el consumo de leche, hay que tener alarmas. Me parece que se da lo que decías vos. Hay una contradicción entre una situación muy crítica y la sociedad que quiere que al gobierno le vaya bien. Hoy es un fenómeno de implosión social que va a pasar a mayores si no hay otras políticas. Los números que se conocen del Observatorio de la Deuda Social de la UCA son más o menos a abril, mayo. ¿Vos pensás que todavía no llegó el pico de la crisis que generó la devaluación y las tarifas? No, porque esas tarifas y ese 6,5% de inflación de este mes se empieza a percibir los próximos meses. Ahora está llegando la tarifa de gas, ahora está llegando la tarifa de luz. Me parece a mí que todavía el cimbronazo del aumento se va a sentir. Y además tenemos un círculo complicado. Suben el dólar, suben los alimentos. Suben las tarifas, vuelven a subir los precios. Sube el transporte o la nafta, vuelven a subir. El círculo negativo todavía no se salió. Yo creo que el gobierno va a bajar la inflación con recesión, va a parar la economía para bajar la inflación, pero hay que ver si el remedio no es peor que la enfermedad. La va a complicar mucho, de verdad. Marcos Peña cree que en diciembre van a bajar la pobreza a los niveles de enero de este año. ¿Crees que es posible? Y es poco probable, porque para eso necesitas empleo. La Argentina son 4 Argentinas. Una Argentina de los pobres, que no tienen lo mínimo, tienen planes sociales, que le alcanzan menos por la inflación. Hay una Argentina vulnerable del gasista, el plomero, el carpintero, el que hace changas. Ese está recontra complicado porque se le pararon las changas. Hay una Argentina de clase media y una Argentina de clase alta. Para mí, las 3 Argentinas de abajo están sobreendeudadas. Y la Argentina vulnerable, la gente que hace changa, está tomando crédito al 150, al 200% anual, a donde sale en el prestamista del barrio. Para que eso cambie, tiene que empezar a pagar sus deudas y avanzar. No está nada claro que vaya a mejorar de acá a abril. De acá a diciembre o de acá a abril del año que viene.
En una situación así, ¿cómo se sale? Suponete que en algún momento, bueno, evidentemente se pueda frenar la inflación a como de lugar, ya sea con una bomba de fragmentación, claro, la inflación se pisa. ¿Cuáles son las medidas proactivas que hay que tomar para volver al empleo, volver a reactivar lo que quedó destruido? Yo creo que no hay que hacer programas de ajuste, sino de expansión. Una es masificar el crédito a lo bestia, al 5% anual, para máquinas y herramientas, para gasista, plomero, carpintero, para toda la gente que está trabajando, que necesita máquinas para poder dar un salto. Es la sierra circular para el carpintero, la máquina de coser para la persona que cose ropa. Hay 4 millones de personas que están trabajando, que le hacen como pueden. Si le masificás el crédito, van a empezar a dar un salto y van a empezar a mover la economía local. Después hay que aumentar la asignación universal por hijo. O sea, no hay manera de que los sectores pobres no vayan perdiendo. Pero no parece que esté en el ADN del macrismo estimular el consumo. No, en el ADN del macrismo parece que está al revés. Está la idea de que vamos a ajustar la economía, va a haber buenas expectativas del mercado, van a venir inversiones, las inversiones derraman sobre el empleo. Pero las inversiones son muy concentradas. Digo, y no tienen que ver con el empleo. Supongamos no son grandes generadoras de empleo. No, al revés. O sea, supongamos que va bien y hay inversiones, va a haber para minería, para soja, para el sector financiero. El trabajo lo da la construcción, el textil, el turismo, el metal mecánico. En la Argentina está son dos Argentinas. Sin Estado no hay crecimiento económico en la Argentina. Si el Estado no interviene y no arma cadenas productivas, no va a haber crecimiento. Sin Estado no se para la inflación. Yo creo que el gobierno tiene claro qué hacer con el mercado, qué señales darle al mercado. No tiene claro qué hacer con el Estado. Da la impresión que lo está revisando. Ahora vuelve con precios cuidados, intenta alguna cosa. Da la impresión que lo está revisando, pero la situación es crítica de verdad. ¿Vos creés, como dice el gobierno, que va a cambiar drásticamente la situación en el segundo semestre? No con estas políticas. Estas políticas lo que van a hacer, en el mejor de los casos, es parar generar recesión y parar la inflación y alguna actividad económica que crezca. Pero si seguimos así... coincidís con esto que yo decía en la editorial, que están jugados a pisar la inflación y después Dios dirá. Sí, pero el Dios dirá es complejo, porque la verdad que estamos hablando de una sociedad que tiene 34% de pobreza, 35% de trabajo informal, 1,5 millones de jóvenes que estudian y trabajan. Es una sociedad muy compleja. Estas cifras que da Daniel son historias concretas por detrás. A números de abril, 315.000 personas se habían caído del mapa. Caerse del mapa es entrar en la indigencia. Comparado con el final del 2015, en los 4 primeros meses de abril, según cifras del Observatorio de la Deuda Social. ¿Por qué utilizamos las cifras de la Universidad Católica Argentina? Porque eran cifras detestadas por el kirchnerismo, ya que no las querían antes, también incomodan al macrismo, pero bueno, eso les da un valor de ecuanimidad. Según esas cifras, 315.000 personas se cayeron del mapa, entraron en la indigencia, vale decir, no tienen para comer. 3 de esas historias son las que yo les presenté el viernes pasado. Son personas que tenían trabajo y por quedarse sin trabajo, solo por eso, cayeron en la indigencia. Son los nuevos homeless. Cuando uno camina hoy por las calles de la ciudad, se encuentra con personajes nuevos, gente que nunca se imaginó en situación de calle, como Ramón Escobar, un gastronómico que perdió el trabajo hace 5 meses. El lugar donde estaba trabajando, que trabajé 9 años, echó quiebra y hay una ley que lo ampara. No se le puede cobrar nada. Quedamos despedidos todos, mozos, parrilleros. Como si de un ritual se tratara, Ramón trata de mantener en la calle las costumbres que tenía en su casa, tanto que sus 2 hijos siguen yendo al colegio Carlos Pellegrini, uno de los mejores de la Argentina. Hacemos un esfuerzo enorme con mi esposa, enorme hacemos para que ellos vayan al secundario y sigan estudiando. Los 2 mayores, Jonathan va al secundario en el Carlos Pellegrini. Mi hija, la mayor, también va en el Carlos Pellegrini 2º año. Y mi nena va en el Tomás Espora. ¿Dónde hacen los deberes? ¿Cómo hacen para estudiar? Porque vemos acá, debe ser muy complicado. Ahí vas a ver una mesa donde estamos cocinando ahora. Ahí ellos hacen los deberes a la tarde allá en la media luna que está acá. Estamos en la Plaza de Congreso. ¿Vos fuiste a pedir un subsidio habitacional para salir de la calle, para ir a un hotel? Jamás lo pedí, porque yo siempre trabajé. Siempre estuve trabajando yo de parrillero. Estoy tirado con mis hijos. Y tengo una bronca enorme por esta gente que nadie me da nada acá. No quiero nada de nadie. Simplemente trabajo. Trabajo pido yo. Porque tengo las manos suficientes para defenderme y para seguir adelante. Quiero trabajo nada más. En Congreso también, desde hace unos meses, vive María Yo, licenciada en Historia del Arte y sobrina de Ernesto Yo, crítico teatral muy conocido en el mundo cultural porteño. ¿Cómo
¿Cómo es la primera noche en la calle? Terror, de terror porque no sabes si amaneces vivo o muerto. ¿Cómo eligieron la Plaza del Congreso para vivir? Pasamos por acá y nosotros vivíamos acá 1,5 cuadras. Ah, eran del barrio. Sí, éramos del barrio. Mi marido era contador, es contador. Para dejarlo sin trabajo él, nos quedamos los dos en la calle. Y bueno, esperemos que esto se termine rápido porque estamos cansados que nos engrupan, que nos mientan en la cara, mientras nos pueden ayudar a dar una mano. No estamos pidiendo plata, estamos pidiendo trabajo. Tenés un nudo en la garganta continuamente, te levantás con llanto, tenés ganas de llorar, no tenés ganas de vivir más. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada a tener mi trabajo, mi plata, y me toca el bolsillo, tengo un peso partido al medio. Quiero ir a tomar un café, no lo puedo hacer. Quiero a la mañana ir al baño y no tengo ni siquiera 18 pesos para tomar un café que me deja entrar al baño. En La Plata conocimos la historia de Walter Rojas, otro nuevo homeless. La ciudad de La Plata fue el epicentro del desastre. Walter fue un héroe durante las inundaciones de La Plata del 2013. Ese heroísmo le permitió conseguir un puesto como cooperativista, pero un accidente de trabajo lo dejó rengo. Yo trabajaba en cooperativista, cortaba árboles y tuve un accidente. Y al tener ese accidente me rompí los talones de Aquiles. Y bueno, después de ahí me echaron y no puedo conseguir trabajo, nada, y no puedo pagar mi alquiler de mi casa. Nada de eso, no tengo para comer, nada, y estoy viviendo en la calle. No sé si se ve ahí, que tengo todo esto así. Eso te caíste de un árbol trabajando. De un árbol trabajando. Esto ahora me quieren volver a operar de nuevo. Y bueno, en el otro pie tengo lo mismo, que tengo prótesis, y en este tenía prótesis clavo. ¿Y no te dieron ningún tipo de cobertura? O sea, después del accidente te echaron. Me echaron, no tengo nada. Vos pasaste de ser un héroe de la época de la inundación de La Plata a estar en la calle. A estar en la calle, sí. En la capital, a lo mejor en los montones de barrios de la capital uno no ve demasiado estas escenas, pero en la provincia de Buenos Aires es donde más se nota la falta de trabajo y la crisis del consumo. ¿Hay una situación compleja en provincia de Buenos Aires en particular, vos que conocés? Sí, claramente. Claramente hay pérdida de posibilidades de trabajo, pérdida de changas, que esto es el que trabajaba toda la semana haciendo alguna changa, la hace un día o nada, sobreendeudamiento y complicaciones cotidianas. Yo creo realmente que la suma de la falta de changa y de trabajo, el estar endeudado a lo que sale pidiéndole a todo el que puede, va complicando la vida, va haciendo perder noción de dónde está uno. Y cuando ¿los intendentes empiezan a hablar de esto ya? Empiezan a hablar de esto y aparte cuando todos tienen el mismo problema, no tenés dónde agarrarte. El problema en los sectores pobres es que le falta capital social, le falta redes. Yo estoy mal, el de al lado está mal, el otro también, no tengo dónde agarrarme. Los intendentes es evidente que están preocupados y están haciendo sus propios fondos de asistencia más allá de lo que dé la provincia. Un dato nuevo de la realidad económica en la provincia de Buenos Aires es que por primera vez la semana pasada hubo una gran manifestación de gremios estatales que pedían negociaciones paritarias, pero porque decían que por primera vez en mucho tiempo habían quedado en algunos casos bajo el umbral de pobreza. Voy a sumar a la conversación a Hugo Godoy, secretario general de ATE. ¿Es así? Así es, porque antes la pobreza era sinónimo de desempleo. Hoy hay empleos con niveles salariales de mucha pobreza. Hoy gran parte de la población con empleo, trabajadores con empleo, percibe salarios por debajo de los 8.000 pesos. Hay 300.000 trabajadores con empleo. El salario mínimo. Exactamente, que cobran menos del salario mínimo vital y móvil. La situación de la precariedad laboral y los bajos salarios son situaciones que se han agudizado en los últimos años. No es un fenómeno nuevo. La provincia ya venía complicada. Se ha agudizado. Digo, hoy había una huelga en hospitales de la provincia de Buenos Aires, justo en el pico de la bronquiolitis. Arranca, creo que mañana arranca una huelga de 72 horas en los hospitales, y hoy había negociación y naufragaron las negociaciones también. El tema es que el gobierno de la gobernadora Vidal ahora agudizado por la aprobación brutal de una ley que instaura la precarización laboral
y la falta de control absoluto para las contrataciones financieras del Estado ha hecho que la semana pasada hubiera una movilización muy grande, pero además que la paritaria esté sin funcionar a pesar de que la justicia le dictaminó a la gobernadora la obligación de abrirla. Ni los estatales de la Administración Central, ni los profesionales de la salud, ni los trabajadores judiciales tienen previsto la posibilidad de iniciar nuevamente las paritarias. Mañana va a haber un paro al que también se han sumado los docentes, y en este marco el paro nacional de ATE en la provincia de Buenos Aires adquirirá relevancia mayor. ¿Desde cuándo los empleados estatales en general no estaban tan peleados con un gobierno? Mira, si voy un poquito para atrás, Rucauf. Fue el momento más 2001. Brutal, exactamente. Este gobierno tiene las características que vos describías. Por un lado, la esperanza de que incorpore cambio, pero por otro lado, la certeza cotidiana de que va en un rumbo, en una dirección opuesta a resolver los problemas de la gente. Esta contradicción, esta vivencia que se sufre en gran parte de la población es lo que está originando uno de los mayores niveles de movilización que se están dando en la provincia de Buenos Aires. La semana pasada fue 50.000 personas hubo en la ciudad de La Plata, y yo creo que este conflicto se va a extender en el tiempo porque la gobernadora, en vez de buscar soluciones, aprieta el acelerador y esto agudiza el conflicto. Esto es lo que está pasando hoy en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hay 80 hospitales y centros de salud públicos, de los cuales 53 se encuentran en estado grave. A la decadencia edilicia se suma la falta de insumos y la puja salarial de los trabajadores. En ese marco, se llevó a cabo la 13ª semana de paros y protestas en la provincia más poblada del país. El pasado 3 de mayo, los empleados enrolados en la SICOP instalaron un hospital de campaña frente al Congreso de la Nación en Capital Federal. Hacer esta marcha blanca e instalar esta carpa que tiene antecedentes en la lucha de otros servidores públicos como los docentes y también de nuestros jubilados, para decirle a Macri y a Vidal que si no responde a los reclamos no vamos a dejar la calle. De lo que realmente no nos quiere dar un 12%, que no es nada. Mientras que las cosas aumentaron 4 y 5 veces. Entonces, a una vez ya tengo compañeras que viven lejos, no pueden ni llegar siquiera a trabajar, a venir a trabajar por los micros, los caros que están. Fundamentalmente lo que necesitamos es recurso humano y espacio físico. Recurso humano porque las guardias no se alcanzan a cubrir, aunque los médicos tienen la mejor voluntad. No se alcanzan a cubrir porque obviamente faltan médicos. La ministra de Salud Provincial, Zulma Ortiz, reconoció en enero la emergencia en infraestructura de los hospitales. Uno de los nosocomios mencionados por la titular de la cartera es el Lucio Meléndez de Adrogué. Este es el lugar donde los médicos descansamos, porque hacemos la guardia 24 o 12 horas. Esta es una de las habitaciones, donde acá teníamos un aire acondicionado, el cual se sacó hace más de 2 años, y así es como se tapa el agujero para que no tengamos frío en el invierno. Este es el único aire acondicionado que hay para todo este ambiente gigante. Las tomas de luz, todo empalmado una con la otra. Este es el estado de las paredes de la guardia. Este es el baño de la guardia, donde toda persona que viene a la guardia puede usar este baño. ¿Qué hace filo? Este es el estar de enfermería y este es el estar médico, que acá todos los días de lluvia, todo por atrás del aire acondicionado, también filtra agua mojando las historias clínicas. Y la pantalla que tenemos de calefacción que cuando se prende quema el techo. Estamos trabajando en condiciones muy precarias en diferentes servicios. Todo esto pesa a los pacientes que vienen y se van sin atender. Sí, es un hospital, aparte es un hospital de alta complejidad que no tendría que estar en las condiciones que estamos ahora trabajando. Van a tener que
extender un poco el presupuesto porque si no el dinero no alcanza. Así que necesitamos una extensión del presupuesto porque a breve nos quedamos sin dinero. Casi nunca tenemos ascensores, que es impresionante todos los días. Y en el segundo piso tenemos un montón de consultorios como otorrino, oftalmología, hematología, y son pacientes que muchos no están bien, no están en condiciones y como para estar subiendo y bajando la escalera. El 6 de mayo, el Colegio de Médicos de la provincia exigió mediante una solicitada al gobierno de María Eugenia Vidal la reapertura de la paritaria sectorial y mejoras edilicias en los centros de salud. Acá en todo este pasillo, ahora que viene el invierno, se ponen camillas todo hacia lo largo del hospital y acá se interna gente también. Es por eso que están colgados estos ganchos, que acá es para enganchar los sueros de los pacientes. Y este es el tablero donde muchas veces queda alguien internado, que está en medio del pasillo del hospital. Acá este lugar donde vamos a entrar es donde se cambian los cirujanos antes de entrar al quirófano. Como pueden ver acá el techo, obviamente se llueve. Así es como alguien que viene al hospital y tiene ganas de hacer sus necesidades, tiene que hacerlas como puede. Los consultorios se cierran así porque si no se roban las cosas. Este es el laboratorio del hospital. Acá los días de lluvia es un caos. Si justo hoy no llueve, por suerte, pero en todo donde están las máquinas, que son máquinas carísimas además, hay que poner paraguas arriba porque brota agua de todos lados. Todo el techo del hospital se llueve. La inseguridad también azota las guardias y mantiene preocupados a médicos, empleados y pacientes. Es impresionante la cantidad de robos que hay. Así que es muy triste ver todos los días todas esas cosas, porque nosotros ya venimos esto padeciendo hace muchos años y no es de ahora. Lo que pasa es que nunca llegamos hasta este punto, como estamos ahora. Estas puertas son famosas porque hace unos años entraron a rescatar a un delincuente que trajeron a atenderse a la guardia y entraba tirando tiros y le pegaron a un médico un tiro en la espalda. Al policía que estaba de custodia con ese delincuente lo mataron. El invierno se adelantó y con él llegaron también los casos de gripe A y bronquitis, que hacen colapsar las guardias de los hospitales. Los reclamos sindicales continúan. Esta semana van a realizar un paro por 72 horas. Y mañana van a armar una carpa frente al obelisco, luego de una movilización hasta la sede del Ministerio de Salud. Lo primero que hay que decir es que la herencia Scioli en materia de escuelas y hospitales no era, por cierto, buena. El problema es que a valores constantes los presupuestos no aumentaron. Entonces uno puede decir, bueno, el problema existía, pero no parece que aunque sea materialmente estén dispuestos a intervenir en la dirección correcta, porque no se ha aumentado el presupuesto ni de salud ni de educación. Hay que ver ahora cómo lo reasignan. Pero ¿qué pasa en los hospitales cuando la gente pierde la prepaga? Porque uno se queda sin laburo, se queda sin prepaga, o se queda sin obra social porque se quedan sin laburo. Va más gente a los hospitales. Vamos a una sobrecarga de demanda en los hospitales porque el que pierde la obra social, el que pierde la prepaga, o cuando no hay insumos en la salita del barrio, todo el mundo va al hospital. Lo que vamos a ir es a una mayor demanda en los hospitales. Es evidente que no solo hay que pensar cómo atender esta situación, sino que en el marco de la crisis de los próximos tiempos va a haber más cantidad de gente yendo a hospitales, sin lugar a dudas. ¿Vos ves que la cuestión de los presupuestos es distintiva de hacia dónde va el gobierno de la provincia? Sí, porque el presupuesto que aprobó en diciembre la gobernadora Vidal en la legislatura provincial fue un presupuesto que significó más ajuste, mayor endeudamiento, pero más ajuste. Un ejemplo, se unieron dos ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Niñez, se juntaron. Juntos tienen menos presupuesto que antes separados. Estamos hablando del ministerio que atiende más la inflación, la problemática de la pobreza y que atiende el grave problema de la niñez que se ha agudizado y bueno, y la descripción que se hacía sobre la leche es por ajuste puro. Evidente. Si a eso le agregamos la inflación, y el aumento de costos que también se da para el Estado, la situación se agrava. O sea que el ajuste no es solamente contra el trabajador estatal.
contra el que trabaja en el Estado. El ajuste fundamentalmente afecta a la población que se atiende en el Estado. Claro. Entonces, esto es lo que desde nosotros venimos reclamando, que el gobierno tiene que cambiar el rumbo, porque en este rumbo nos lleva un desastre a los sectores populares, a los sectores más desposeídos, mientras hay una crema de sectores de la población, fundamentalmente empresas multinacionales, que se enriquecen y se llevan la riqueza del país. Ahora, en la Argentina, la desestructuración del Estado afecta a los sectores más pobres. Quiero sumar a la conversación a Ricardo Inti Alpérez, referente de Economía Popular, y muchas veces hemos hablado sobre qué pasa con la falta de generación de empleo. El gobierno parece apostar todo a que vengan inversiones de grandes grupos internacionales interesados en la Argentina y eso genera una reactivación de empleo, pero las inversiones no están llegando. ¿Hay alguna posibilidad de reactivar el empleo de otra manera, Inti? Sí, la hay y es muy concreta, digamos. El gran paradigma en donde está inscrito el gobierno tiene, recién lo dijeron a lo largo del programa, ya van 2 o 3 veces que dicen el gobierno está esperando que la baja de la inflación y cierta estabilidad en las expectativas genere una masiva, sacada de plata de los bolsillos de alguien. En general se piensa que es un alguien que lo tiene afuera, ¿se entiende? Por eso el blanqueo. Por eso, no, pero el blanqueo no sé si está mal, porque te aclaro que en la Argentina, cualquier persona razonable que tiene que tener su patrimonio en blanco, en general no puede, ¿se entiende? O sea, por ejemplo, en los últimos años los inmuebles aumentaron en dólares, la evaluación fiscal no, y por lo tanto cualquier persona que tiene un inmueble y lo vende la boguita, y no es verdad, no es ni narcoterrorista, ni criminal, ni nada. O sea, cuando vos tenés un sistema tributario absurdo como el argentino, que es absurdo por donde lo mires, en algún punto somos todos criminales, lo cual es un problema. Ahora, aprovechando que tenemos un director de Banco Provincia presente, Daniel, ¿no? O sea, formadísimo en lo que es economía social y director del Banco Provincia. Yo te hago una pregunta. ¿Viste cuando vas al cajero automático y vos haces una transferencia? Vamos a hablar de creación de empleo. Vos tenés hoy en día 3 millones de personas changueando en negro, generando todo tipo de problemas, pero todo tipo de problemas contractuales, legales, litigiosidades laborales, un ruido infernal. O sea, vos estás en tu casa pintando una pared, querés bajar los escombros, ves a un cartonero en la puerta y si le querés pedir que entre a tu casa a llevarse los escombros, él es un criminal evasor y vos también. ¿Sí? Es tan difícil. Es la economía informal. Es tan difícil que cuando vos haces una transferencia que tenés 8 ítems para transferir, ¿viste? Tenés, el último es varios y el primero creo que debe ser alquileres, seguros, telefonía, educación. Es tan difícil que haya un último, que sea locación de servicios, que incluya los impuestos, los pagos de las cargas, que vos a un tipo le tenés que dar 100 mangos al bolsillo y le transfiera 135. Es tan difícil. Perdón, déjame terminar con esto. No es difícil. ¿Cuál es el problema? No discutimos. Estamos todos, y esto es bueno que lo veamos, seguimos todos especulando políticamente. Este es un país que acaba de vivir una discusión importantísima, ¿sí? Como fue la del empleo, sin discutir cómo crear empleo o cómo poner en blanco con 10 programadores que laburan en la FIP y en las redes Banelco y Link a 3 millones de habitantes. O sea, es una pavada. ¿Se entiende el punto? No, sí, yo creo que no solo eso, la informalidad existe en la Argentina y hay que acompañarla. Claro. No solo hay que hacer eso en términos bancarios, sino que hay que hacer que la empresa familiar durante 5 años no pague nada, que el Estado la acompañe, que esté blanqueada, que tenga factura y acompañarla a desarrollarse. Hay que masificar el crédito. Hoy nadie accede al crédito bancario. Bueno, lo que decías vos antes. Bueno, hay que masificar el crédito para máquinas y herramientas sin evaluación de la carpeta crediticia, sino yendo a ver. Si yo paso por la puerta de un pibe y está trabajando todos los días en su casa atendiendo autos, es evidente que es mecánico, hay que darle crédito. Quiero sumar a la conversación a Soledad Vallejos y Evangelina Imitián, porque ellas están trabajando en un blog con algo muy interesante. Venimos de un boom de consumo de varios años y ustedes se proponen en este momento donde se han disparado los precios comprar solo lo indispensable por un año. Sí. ¿Se puede? ¿Se puede? Es un proyecto ¿Cómo van a terminar al cabo de un año? No, estamos pudiendo. No, estamos... Es un proyecto que empezó hace 1 mes y medio, estamos en esto. Obviamente no
es una situación, es una decisión que tomamos y no tiene que ver con la situación económica. Somos parte de esta situación económica, no lo hacemos como parte del recorte y digo, obviamente estamos alcanzadas por los aumentos. Pero consumir menos supone que les dejaría más capacidad de ahorro. Sí, pero el objetivo no es económico. No es económico. Se trata por ahí de un modelo, o sea, de un fenómeno mundial que nada tiene que ver con la situación política actual del país ni económica, sino de un modelo, si querés, de ciudades y capitales sustentables, ¿no? Donde todos los que estamos acá, seguramente charlando y conversando, consumimos mucho más de lo que Tenemos la casa llena de basuras. Tenemos la casa sobreestoqueada de un montón de cosas de nosotros. Y yo de papeles ni te cuento, muchachos, ¿sabés qué? Y creo que nos incluye a todos. O sea, nos corrimos de esa situación que se da, por supuesto, estuvieron acá 45 minutos hablando de consumo por una situación económica, política del país. Nos corrimos de ese lugar, porque lo nuestro, y como todo por ahí movimiento anti, para hacerlo con fuerza y con ruido hay que ponerse en un extremo quizá, ¿no? Y lo nuestro tiene que ver más con eso, con dejar de acumular, con consumir de una manera responsable, sustentable, y por eso dijimos no vamos a consumir nada más que lo necesario. ¿Qué fue una actitud anticonsumista, digamos? Sí. ¿Qué fue lo primero que cortaron, chicas? Vamos. En realidad contra el hiperconsumo, ¿no? Y con todo, estamos bombardeados, vos te vas de acá y estás bombardeado constantemente por promos, descuentos, cuotas, 2x1... y toda la cantidad de descuentos y promociones que te bombardean, ¿en cuánto tiempo? Las contamos 160 en una hora puede llegar a tener. Y estamos, digamos, anti eso, no del consumo per se, ¿no? El consumo es parte de la economía. Lógico. Y históricamente fue el consumo lo que un gobierno y otro han promocionado porque es lo que te mueve una economía. Nosotros no estamos ni en contra del consumo, ni en contra de... obviamente de que la gente consuma, ni siquiera le decimos a nadie que haga esta experiencia que estamos haciendo nosotras, simplemente decimos, bueno, nos vamos a tomar un año para distanciarnos de esto, para recuperar nuestra decisión de compra y reflexionar qué es lo que queremos, si realmente queremos... ¿Alguna de ustedes dos era consumidora compulsiva, chicas? No. Sinceramente, vamos. Vamos descubriendo sinceramente que sin muchos, sin llegar a catalogarnos como compradores compulsivos, sí podemos decir que comprábamos más de lo necesario o de lo que consumíamos. Y eso ¿tenés un número de lo que ahorraste? ¿Lo que ahorraron? No, es que no pasa por lo económico. Pero algo ahorraron. Pero algo, sí, obviamente. Y vamos a ahorrar algo, claro. Por un lado empieza... hay todo un ciclo, ¿no? Porque uno muchas cosas va comprando en cuotas, entonces a un mes y medio tampoco podemos hacer una evaluación económica. Pero obviamente hay un ahorro, a la vez hay aumentos de otras cosas, pues somos parte de esta sociedad y bueno, hay un balance. Lo que sí hay, por ahí hay una reflexión de decir, de repente es empezar a sentirme que cuando voy al supermercado soy yo la dueña del carrito, digo, porque podemos comprar comida, dijimos solo lo necesario, pero y ya no me dejo dictar por las promos. Mirá. Por las ofertas, sino voy a comprar lo que tenía pensado. Entonces, es como queremos recuperar ese lugar como consumidores y como consumidores. Bueno, Inti muchas veces dice los años que llevamos comprando pavada porque no teníamos oportunidad de comprar una casa. Y acordate que hicimos varias menciones a Promolandia, ¿no? Esta especie de locura que nosotros en lugar de vivir en un país, digamos, vivimos en Promolandia, que es un lugar en donde los martes no hubo inflación, por ejemplo. Claro. Es una cosa muy particular. Según con qué tarjeta, qué día no tenés inflación. Ahora, ellas dicen no consumir, digamos, suntuarios. Yo ahora hago una pregunta que es esto. Hablábamos de cómo crear empleo, ¿no? ¿Qué duda hay de que si en la provincia de Buenos Aires se vendieran 500.000 casas a crédito, inclusive los que adhieran a su, digamos, movimiento van y las compran? Claro. Y que esas 500.000 casas las hacen por lo menos entre 4 y 8 personas cada uno. Ahí es donde digo que tenemos que dejar de mirar el consumo de chucherías, y ni hablar de chucherías importadas, y empezar a pensar en serio que tal vez Argentina se debe un proceso de producción de riqueza estructural y que el mercado de la riqueza estructural es el pueblo argentino, que es lo que no supimos hacer los últimos años. Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Mientras tanto, atención con lo que está pasando en el sur. ¿Sí? El tarifazo están generando protestas. Los tarifazos al gas y a la luz
tienen en jaque a las cerámicas de la provincia del Neuquén. Tal es el caso que de facturas que abonaban a 300.000 pesos, ahora prácticamente alcanza el 1,5 millones solo en electricidad. Mientras tanto, en el gas las tarifas son aún millonarias. Es imposible sostener estos tarifazos. Lo que hace esto es poner en riesgo tanto sacrificio, tanta lucha, tantos años de control obrero. Han sacado todos los subsidios y las tarifas se han potenciado. Y no nos parece que en una provincia petrolera, donde están todos los recursos acá, el gas, la electricidad se genera, y bueno, justamente se tenga esta política que pone en riesgo nuestra fuente de trabajo. Un Neuquén que produce el gas, un Neuquén que es una de las mayores productoras de gas para nuestro país, somos uno de los sectores que más caro estamos pagando el gas. Los propios trabajadores se movilizarían para realizar una volanteada, pidiendo una vez más, tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional, se dé marcha atrás con la quita de los subsidios del gas y de la luz. Creo que estamos en el umbral, no solamente de la construcción de un túnel que va a cambiar el presente y el futuro de los sanjuaninos, sino también de poder mirar hacia otra perspectiva y de pensar que podemos seguir mirando al este, pero también podemos mirar al oeste y alcanzar a través del túnel de Agua Negra y del puerto de Coquimbo el tan ansiado mercado asiático, que es creciente en cantidad de habitantes, pero también es creciente en poder adquisitivo. Muy importante el compromiso que tiene el BID, no solamente con el proyecto Agua Negra, sino con toda la región. Durante el día de hoy visitamos 2 ejemplos, 2 pequeñas y medianas empresas que son un ejemplo de las cosas que puede hacer el BID cuando pone en funcionamiento el crédito para donde más hace falta, y realmente esto es un motivo para que todos nos pongamos muy contentos, sanjuaninos y todos los argentinos. Este túnel es para que los chilenos, los argentinos, los sudamericanos encuentren otra vez sus sueños y liberen su comercio. Es por esto que esto es tan importante, no es simplemente un túnel. ¿Qué va a pasar si de gobierno el Ministerio de Trabajo lo llama a conciliación, a conversar, a sentarse al lado y demás? No, nosotros la provincia lo dijimos bien claro, no vamos a ir porque no es el eje que los convoca a nosotros. Nosotros es por sueldo el Ministerio de la Nación. Ahí estamos. ¿Es cercana del porcentaje, están cerquita, más allá que no han cerrado todavía negociaciones? No, si ellos llegaron, lo máximo que llegaron a un 25% hasta marzo del 2017. La cuestión de las provincias y la energía hoy se trasladó a la ciudad de Buenos Aires. Vinieron los gobernadores a discutir con el ministro Aranguren y con Rogelio Frigerio qué hacer con los aumentos de tarifa que están rondando el 1.800%. Esto es lo que declaró el gobernador de Chubut, Mario Das Neves. Finalmente accedieron a bajarlos a un 400%. Lo que decía Das Neves hoy es, ¿quién sacó la cuenta? Y dijo que podían aumentar el 1.800 y en la primera reunión ya bajan al 400. Así está la discusión del gas en las provincias. Nos vamos, esto fue Tercera Posición. Le agradecemos a la gente de Pizzerías Monsu que nos trae comida para aguantar hasta la noche. Chao. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800 333 1950, globalautosweb.com.